esperando que se conecten. A ver, ahí empezamos en Instagram. Buenos días. Vamos a empezar con la clase número 3. Hoy vamos a ver árbol genealógico. Ahí también empezó en fanpage. Vamos a ver un poquito de árbol genealógico. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Todo el seminario, más toda la profundización de cada parte que hemos visto, va a estar luego en la web. Buen día, ¿cómo están? Porque, bueno, nos limita internet para poder transmitir todo. Nos gustaría transmitir todo, pero bueno, ya toda esta información que empezamos a adquirir ayuda a la conciencia, y en esos cambios de conciencia que vamos teniendo va a haber cambios en nuestra familia siempre. Ante cada crecimiento, siempre hay cambios. Y siempre pasan las mismas cosas, y en las familias también pasa eso. Estamos todos conectados, aunque estemos separados de nuestros familiares, hay algo que nos mantiene unidos, ¿sí? Bueno, ahí se conectó Lore, que todos los que estén después interesados en profundizar cada tema, ponen en los comentarios de la fanpage, me interesa profundizar, y Lore o Gaby se van a estar comunicando con ustedes para ayudarles a profundizar en lo que haya falta. Perfecto. Bien. Perfecto. Vamos conectando y va llegando la gente, va entrando la gente a la sala. No estornuden en el codo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con esto del árbol genealógico. Yo les voy a enseñar una lógica. Si vos entendés la lógica desde lo biológico y desde lo cuántico, es decir, de la física cuántica, de las leyes que tienen acción sobre el observador, sobre la conciencia del ser humano, vas a entender la lógica del árbol genealógico. Vos entendés cómo funciona esta lógica. Esta lógica no es un invento, ya hace rato que se conoce, y vos conocés la lógica y luego no te hace falta enredarte tanto con el árbol genealógico, ¿sí? Hay una lógica transpersonal, hay una lógica cuántica y hay una lógica biológica. De por qué nosotros estamos influenciados en un 85% por las experiencias de nuestros ancestros. Desde el punto de vista biológico, ¿por qué sucede eso? Desde el punto de vista biológico, ya estuvimos viendo el hardware, estuvimos hablando el otro día de los sistemas, ¿sí? Que es los software, reptil, ¿no es cierto? Límbico y neocórtex. El reptiliano, que es el cerebro, que según los nuevos estudios en neurociencia, es decir, cómo funciona esto en la neurociencia. Hay unos cascos que han desarrollado, ¿sí? Para los militares, por supuesto lo desarrollaron para la guerra, pero lo utilizaron, es más, uno de los impulsores en eso es Jürgen Klarik, en donde estuvo haciendo un movimiento muy grande para poder conseguir estos cascos, para él estudiar el comportamiento humano. Entonces, el casco ve toda la actividad del cerebro, de los sistemas, ¿sí? Y hacia dónde ven tus ojos, en distintas circunstancias. ¿Qué sacan de todo esto? Todo esto que se ha hecho con estos cascos y los descubrimientos han determinado que el 85%, algunos estudios dicen el 70%, otros dicen el 85%, de las reacciones, ¿sí? Y de los comportamientos que tienen que estar ligados, digamos, al carácter también, están determinados por el cerebro reptil. Es decir, el cerebro reptil manda una señal 8 segundos antes de que vos decidas algo, por ejemplo. En las reacciones también el que está encargado ahí es el cerebro reptil. Entonces, este cerebro reptil, ¿en qué se basa? Porque si estamos hablando de que este cerebro reptil tiene 500 millones de años, es el más antiguo de todos, vendría a ser de lo transpersonal lo más básico, los niveles arcaicos de conciencia, ¿sí? Los dos primeros niveles más arcaicos, ¿no? Es decir, el ego corporal.
Entonces, este ego corporal o este cerebro reptil, que si tiene 500 millones de años, ¿cómo puede ser que yo reaccione de una forma, mi hermano de otra forma, mi padre de otra forma? Es decir, no todos, aunque tenemos el mismo sistema, ¿por qué todos reaccionamos de manera diferente o tenemos diferente tipo de pensamientos, de emocionalidades? Y hay una universidad de Tel Aviv, descubre que en el ADN, ¿por qué? Porque hace un montón de años invirtieron miles de millones de dólares como para sanar el hambre del mundo, ¿sí? Para ver, para estudiar el genoma humano. ¿Qué sacaron de conclusión todos estos grandes genios? Que el 10% del sistema del código genético es el que se utiliza para las 6 trillones de funciones químicas del cuerpo. ¿Y qué pasa con el otro 90%? Y claro, si ellos esperaban encontrar, o sea, por ejemplo, de esos miles de millones de dólares, no se sanó ni una enfermedad. No encontraron cómo sanar una gripe. ¿Sí? Se siguen muriendo 500.000 personas por año en el mundo por gripe común. Entonces, no lograron sacar nada de ahí. Pero sí apoyaron cosas que ya se sabían hace 2.500 años. Oh, ahora la ciencia cada vez que quiere avanzar, en realidad nos está dando la razón a los que hace 2.500 años, 3.000 años, venían diciendo lo mismo, ¿sí? Que se los consideraba personas inferiores. Entonces, el otro 90%, una universidad de Tel Aviv hace muy poco, descubre de que ahí está guardada toda la historia de los ancestros. Claro, es re importante, es básico. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a haber adaptaciones? ¿Cómo va a haber mutaciones? Hay un capítulo de la serie Cosmos, que antes estaba en Netflix, ahora ya no está más, que creo que es el número 2, en donde explica todo el desarrollo, digamos, toda la evolución de las especies. El famoso ese arbolito de la vida, ¿no? En donde explica, por ejemplo, de cómo está la selección natural. ¿Cómo es la selección natural? Hay un conflicto, ya hablamos del conflicto en la naturaleza, y que la naturaleza busca adaptarse a un conflicto. Entonces, antes los osos eran todos osos grizzlies. Todos osos grizzlies viene un evento exterior, viene una era de hielo y quedan todos los osos grizzlies atrapados, muchos osos grizzlies atrapados en la nieve. Esto es una desventaja para cazar, entonces es una desventaja muy importante. En la naturaleza el camuflaje es algo esencial. Ya después cuando hablamos de sobrepeso vemos el tema del camuflaje. O de, por ejemplo, cuando vemos personas muy, muy delgadas, ¿no es cierto? El camuflarse para la naturaleza. Entonces, tenemos que estos osos empiezan a morir, es decir, se empieza a suceder lo que sería un conflicto en el clan, un conflicto en la especie, en esa especie que está ahí, ¿sí? Luego sucede algo, nace uno nace adaptado al conflicto que están viviendo sus ancestros. Ese blanco está mejor adaptado para la supervivencia. Entonces, ese es el que se elige. Y luego tenemos un oso polar, tenemos la especie del oso polar. Así, esa es la selección natural. Por ejemplo, el perro no es una selección natural, es una selección artificial, igual que el gato. O sea, nosotros hemos creado al perro. Entonces, ahí podemos ver desde lo biológico cómo nos afectan los conflictos que hayan vivido nuestros ancestros y cómo yo, mi hijo, mi hija, puede estar adaptada a un conflicto vivido por mis ancestros. ¿Vale? Esa es la parte biológica de todo esto. Si lo vamos a ver desde la parte más cuántica, tenemos la teoría del centésimo mono, ¿sí? La teoría del centésimo mónico, del centésimo mono, que Rupert Sheldrake la trae, es algo que también ya se sabe hace muchísimos años, que podemos hablar de este lugar donde está todo guardado, la información, es como un campo mórfico. El campo mórfico es un lugar donde está toda la información, ¿sí? Algunos le dicen akasha, ¿no es cierto? Voy a leerte los registros akáshicos, ¿sí? Lo que está registrado de tus vidas anteriores. Que si vos te pones a fijarte, nosotros tenemos partes de genes de Jesús, tenemos partes de genes de Cleopatra, porque
esto, digamos, se fue transmitiendo la información. Entonces, cuando estás leyendo también los registros akáshicos, estás leyendo esa información. Bien. La teoría del centésimo mono habla de que un grupo de biólogos, creo, estaban estudiando los comportamientos alimenticios de unos monos especiales en una isla así, Okinawa, una cosa así, que viste que están todas las islitas una al lado de otra, llenas de monos, y empiezan a querer hacer de que estos monos empiecen a comer en la dieta, le empiezan a querer meter en la dieta la batata. Resulta que ellos no comían batata, pero les parecía rico. Se las enterraban en la arena. Cuando lo comían, ¿sí?, les resultaba incómodo. Entonces, una mona, porque en la investigación dice que fue una mujer, ¿sí?, que es la que es, siempre el femenino es el que más se va a animar al cambio, el que más se va a animar a la evolución. La luz amarilla se puede elegir para otro... la luz amarilla es de algo que está... Sí, está... es un ventanal que no se puede mover. Así que perdón. Ya empieza a subir el sol en un ratito y ya deja de molestar. Bien, entonces lo que vemos es que... no se puede. Creo que no se puede. Va a tener que subirte algo muy alto. Bien. Entonces, me perdí. Entonces los monos comían la batata, una mona se da cuenta que lo tenía que lavar, ¿sí? La mona se dio cuenta, lavo la batata y así es más rica. Los monos viejos no querían saber nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las estructuras se han cristalizado y ya no hay estructuras nuevas, no hay estructuras nuevas superficiales en el aprendizaje, ¿sí? En los monos estoy hablando. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que la familia aprende eso y la familia le empieza a transmitir esa información a los otros monos. Llega un día que de un momento para el otro, esta costumbre que ningún mono tenía, lo tienen todos. Todos hacen el lavado de la batata con el mismo sistema que lo hace esta mona que lo inició. Entonces, no solamente en todos los monos de la isla, sino que en las islas contiguas, que no habían todavía aprendido a lavar la batata, ahora sabían todos lavar la batata de una manera muy específica en donde esta mona lo aprendió al principio. Eso es la teoría del centésimo mono, que se han hecho experimentos. Greg Braden ha estado muy metido en esto, en donde, por ejemplo, se habla de que han sacado hasta un número. Cuando un porcentaje de la conciencia de una especie aprende algo, un porcentaje es superar una masa crítica que se llama, esa información se vuelca en la conciencia de todo. Es como que el piso ese de la evolución lo subimos todos juntos. Los que no evolucionan se quedan ahí. O sea, al universo no le interesa que nosotros evolucionemos, aunque te parezca que, aunque te quiera vender el New Age que sí, no, ¿sí? Porque si no, serían las cosas muy diferentes. Es decir, si vos no evolucionás, es lo que pasa con las especies. Esta masa crítica se estudió. Greg Braden se dio cuenta de que, por ejemplo, en pequeñas poblaciones empezaban a ingresar personas con un tipo de pensamiento, con un tipo de comportamiento, y al superar una masa crítica, todo lo imitaban. Esto se ve en millones de experimentos sociales. Eso es la masa crítica. Vamos ahora con lo cuántico, el entrelazamiento cuántico. ¿Cómo lo vamos a explicar el entrelazamiento cuántico esto? ¿Cómo puede ser que una experiencia de un bisabuelo que yo ni conocí, un abuelo que ni conocí yo, me pueda estar afectando a mí? ¿Cómo sucede eso? Ya le expliqué biológicamente que queda en el ADN, y eso es muy importante porque el conflicto de los ancestros no está, ¿sí?, en el akasha, está en nuestro cuerpo. Es lo de lo que venimos a apropiarnos de nuestra luz, ¿sí? El entrelazamiento cuántico nos cuenta de que cuando una partícula A conoce a una partícula B, es decir, se entrelazan, ya sea por acercamiento o por división, o sea, hay dos formas, por división y por acercamiento. Cuando se acercan las partículas, intercambian información, ¿sí? La partícula B ahora tiene
la información de A y A tiene la información de B. Esto sucede, mucha gente que ya está más anclada en lo sutil, es cuando te dicen sí, vos, y te adivinan cosas de tu vida. Y vos decís, ¿cómo sabes eso? Entrelazamiento cuántico. Si todos pudiéramos acceder al sutil, si todos salimos de la mente, si todos conectamos con lo sutil inferior, que sería esta parte, ¿no es cierto?, en lo transpersonal, o el sutil superior, vos podrías acceder a esa información también. Entonces, la partícula A y la partícula B. Si yo esta partícula la llevo, ¿sí?, a una galaxia de distancia y a la partícula B la empiezo a invadir con fotones y cambio su información, o sea, cambio la información de B, A también va a cambiar. ¿Y qué es importante acá? Que el cambio es instantáneo. El entrelazamiento cuántico es instantáneo, no importa la distancia. Yusin, que era un suizo, un físico suizo, hizo un experimento. ¿Por qué? Porque se decía de que no se podía superar la velocidad de la luz. Y resulta de que ya hace mucho que se sabe que se pueden superar, que hay informaciones que viajan mucho más rápido. A nivel cuántico no existe el tiempo. Dos partículas, una va por un carril, imagínate Córdoba, Buenos Aires, ¿sí? Pero era de 11 kilómetros, ¿no? 11 kilómetros de autopista. Por una autopista va viajando un fotón o un electrón. Eran fotones. Va viajando un fotón y por la otra viaja otro fotón en dirección contraria, ¿sí? Ellos están entrelazados, anteriormente se entrelazan, se dividen y se entrelazan. Uno viaja para un lado, otro viaja para el otro. Uno se fue para Europa, el otro se fue para África. En un momento del camino, ¿sí?, uno solo se encuentra con un interferómetro, algo que le hace tomar una decisión. ¿Sigo por esta pista o cambio de pista? ¿Sí? En el momento en que cambia de pista, el otro cambia automáticamente de pista también. Y las mediciones nos dicen de que no pasa un solo micro nanosegundo. Es decir, que el cambio de información es instantáneo. Y fíjate lo que nos dice la física cuántica. Cuando uno cambia, el otro también cambia. Instantáneo. Pero ese cambio, también este experimento que nos dice, requiere un movimiento. Requiere un movimiento, una decisión y un movimiento. Que eso es lo que tenemos que ver con respecto a la información. Bien. Agarran, en otro lado, entrelazan a C con D. Se entrelaza, así que C ahora tiene la información de D y D tiene la información de C. Y destruyen a A. A queda destruido. Ya no existe A. ¿Existe o no existe A? ¿Dónde está A? ¿Dónde está A? A está en B. ¿Sí? En el libro Biocentrismo demuestra científicamente algo que también nos habla Eduardo Todor, que también nos hablan los tibetanos, que la muerte es un cambio de estado. ¿Sí? De físico a información. Acá está la información del abuelo. ¿Qué hacen? Agarran y llevan, transportan esta partícula C a que conozca a B, que ya tiene la información de A. Entonces, cuando hay el entrelazamiento cuántico, C adquiere la información de B y de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Automáticamente acá, D, que está a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, no me acuerdo cómo era, si eran cientos o miles de kilómetros, acá recibe la información de A y de B. Entrelazamiento cuántico. Por eso vos te enamorás del que te enamoras. Por eso vos tenés hijos con S. O con... ¿Se entiende? Entonces, este es el entrelazamiento cuántico. La información nunca se pierde. Es decir, que si yo no tengo la información física de lo que es lo que sucedió con mi ancestro, yo puedo hacer una constelación familiar para saber la información, para que la verdad salga a la luz, pero eso no es suficiente para hacer un cambio en el ADN, ¿sí? No es que vamos a cambiar el ADN, sino que hay que poner en off. Ya nos enseñaron los antiguos a hacer eso. Bien, entonces ahora entendemos por qué nosotros tenemos tanta influencia y nuestros hijos también vienen a heredar eso. Jesús habla, desde lo transpersonal, dice que, por ejemplo, en algunos pasajes, los
los pecados de los padres serán heredados por los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Sí? Después tenemos que dice que cuando hacía alguna sanación, ¿no es cierto? Porque él era esenio, ¿sí? Y hay una rama de los esenios que se dedicaban a la sanación y adivinen cómo se llamaban, ¿sí? Terapeutas. ¿Ah, sí? Esta palabra viene de ahí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Le decía, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién pecó, él o sus padres? Los secretos también tienen muchísima influencia sobre nosotros. Es decir, el secreto cuánticamente o transpersonalmente genera un vacío negativo, es decir, atrae cosas a tu vida que no son tuyas, para que salga un secreto a la luz. Eso de saber cómo descubrir los secretos del clan se puede saber a través de una constelación o también hay maneras de saberlo, pero no nos interesa para el tema de nuestros hijos, tenemos que entender, porque dijimos que había tres cosas, ¿no? La explicación, la implicación y luego vamos a aprender las aplicaciones, ¿sí? Pero tenemos que entender y en cada encuentro de esto lo que está bueno es que estamos empezando a entender y durante la clase estamos empezando a entender la explicación y a implicarnos, porque a todos le empiezan a caer fichas de que, claro, porque mi abuela, porque mi abuelo. Bien, ahora entendemos esto, pero no todos los hermanos hacen lo mismo, no todos en el clan hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos conectados, o nuestro cerebro reptil, que es la parte biológica, conecta dependiendo de ciertas cosas que se llaman afinidades, ¿sí? A cierta historia en el clan, cierto evento, cierto ancestro en mi clan, al cual yo estoy o viviendo la misma emoción o tratando de adaptarme a eso. Porque cuando vos buscas atavismo en Wikipedia, ¿sí? Anda a Wikipedia y fíjate lo que dice del atavismo, ¿no? Del poder atávico. Dice que, ¿no es cierto?, que toma todo lo de los ancestros y que para su adaptación, dice, para su adaptación o su repetición, algo así era, ¿no? El Bardo Todo, el libro tibetano de los muertos, explica que de lo que nos venimos a liberar es justamente de esto. ¿Por qué? Porque él dice que en el momento, el Bardo Todo en una parte del libro dice, cuando el esperma y el óvulo, ¿no es cierto?, se encuentran, hay una terceridad, algo que entra que es de lo que te tenés que liberar. Es de una de las primeras cosas que te tenés que liberar, dice, durante el trayecto de tu vida. Que esa terceridad le llaman andarababas, ¿sí? Andarababa es la información que dice, está relacionada a nuestra estirpe y considera el atavismo con los ancestros. Es decir, que está hablando de psicogenealogía. Por eso te digo, o sea, la biodecodificación no es el invento de nadie, ¿sí? Es el nombre que le pusieron a algo que ya hace 3000 años descubrieron personas muy, 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 muy elevadas, ¿no? Porque el que escribe el Bardo Todo, el libro tibetano de los muertos, es una emanación de Buda. Bien, perfecto. Estamos hasta aquí. Espero que me estén siguiendo. Si voy muy rápido, me dicen. Entonces, ¿cómo yo puedo ingresar a mi árbol genealógico? Hay cosas que yo quiero que sean muy, muy, muy... Y presta atención a lo que te voy a decir, porque es muy importante lo que te voy a decir. No cambies nada que no necesite ser cambiado, ¿sí? Es decir, para entrar a investigar tu árbol genealógico tenés que entrar por alguna puerta. No podés caer en el medio del laberinto. Tenés que entrar por alguna puerta. Esa puerta es el conflicto. ¿Qué conflicto estoy viviendo? No puedo suponer nada. ¿Por qué? Porque las suposiciones son del ámbito del ego y vos no entendés, nosotros no entendemos que el universo, ¿sí?, tiene muchísimos miles de millones de recursos para expresarse y no se va a expresar como nosotros creemos que se va a expresar, ¿sí? Entonces el árbol genealógico se entra con un problema, con un conflicto a resolver. Vos lo podés hacer y tenerlo ahí. Yo ya lo tengo acá, a mi árbol genealógico, porque yo esto lo aprendí a los 24 años, 23, 24 años, lo del árbol genealógico. O sea que hace muchísimos años que yo vengo trabajando con mi árbol genealógico y es una fuente donde puedo ir a buscar el origen de algún conflicto y liberarlo.
Porque otra cosa que se creen es que, ay, podemos hacer una limpieza total, así como me vendes un combo de limpieza, algo, dame una pastillita, algo, no sé, ese es el ego, ese es el ego que no quiere crecer, ¿sí? Ese es el ego que no quiere meterse al bardo. Entonces, tenemos que entender, yo cuando le enseño a mis alumnos le digo, vos necesitas una escena del crimen. Con la escena del crimen entramos al árbol genealógico, si no, no entres al árbol genealógico. Elegís algo que estés viviendo, que si está activo es mucho más fácil, es decir, si hay algo que yo estoy viviendo, es mucho más fácil entrar que si es algo que, ay, vengo a ver si sano mis ancestros. ¿Qué querés sanar tu ancestro? No sé, y hay que ver qué conflicto. Y ahí, esas sesiones son terribles. ¿Por qué? Terrible para el otro. Porque de repente yo le saco algo que no estaba ni visto que lo quería ver. ¿Sí? Entonces yo le digo, mira que vamos a ver algo y no te va a gustar. Entonces ahí yo empiezo a indagar en la vida de la persona para ver qué programa está consumiendo mucha energía y de ahí vamos a ese problema, entramos al cráneo y se abre todo lo que estaba pasando. Entonces esto es re importante, ¿sí? Y la otra cosa que es importante es que tiene que tener lógica, tiene que tener lógica. Si no tiene lógica, tu cerebro no lo va a tomar, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el atavismo que utiliza el cerebro reptil para decir de esta persona yo voy a conectarme para tratar de adaptarme a lo que vivió? Por ejemplo, viene un abuelo alcohólico y yo soy alcohólico, entonces estoy repitiendo la historia o estoy tratando de repararla porque soy enólogo o porque soy abstemio, por ejemplo, ¿no? Decidí ser abstemio. Acá empiezan un montón de cosas increíbles, en donde yo siempre me acuerdo una frase de Nietzsche que decía, aunque creemos que pensamos, estamos siendo pensados. ¿Sí? Aunque vivimos bajo la frase, yo te la puse muy cordobés, pero es, aunque creemos que vivimos bajo la suposición de que pensamos, estamos siendo pensados. Bien, entonces el cerebro reptil lo que utiliza es el atavismo, que vendría a ser como una conexión con la información que está guardada en el 90% de nuestro código genético, que son los impactos, ¿sí? Los impactos y las experiencias que han tenido nuestros ancestros, cómo le han pasado a nuestros ancestros. Si no tenés datos, las historias te sirven para ubicarlos, ¿no? Cuando ya sabes un poquito más de las enfermedades, por ejemplo, muchas veces saber de qué se murió un ancestro te da la clave de lo que vivió el ancestro, ¿vale? Entonces, el atavismo nos dice de que hay una conexión, una afinidad. La afinidad esa no se pierde nunca. ¿Mm? Gracias. Esa afinidad va a ser matemática, ¿sí? Es matemática en una primera instancia. Y es una guía, ¿sí? Tampoco te pongas a que es así. Por ejemplo, hace poco escuchaba a Henry Corbera que ya ni usa esto. Dice, a ver, no, es que yo vivo esto. Bueno, ¿quién vivió tal cosa en tu clan? Ni se fija si es doble o no doble. Pero ya entendemos lo que es doble porque te expliqué que es una partícula que tiene la misma información. ¿Mm? Bien. Vamos a hablar de las cosas básicas porque recuerden que tenemos una horita, porque es lo que nos da la transmisión. Esa afinidad es matemática. Fecha de nacimiento y fecha de concepción. Fecha de nacimiento es muy importante para tu conciencia. ¿Por qué? Porque es un cambio de estado. Para tu conciencia le interesa muchísimo ese cambio de estado. Entonces lo toma como un referente. ¿Vale? Es lógica. Fecha de concepción, que yo después les enseño cómo sacarlo. ¿Sí? La fecha de concepción se saca contando 3 meses hacia adelante. Fecha de concepción, ¿por qué es tan importante? Porque ya lo explicaba Bardo todo y lo explican un montón de otras culturas, porque en ese momento hay un cambio de estado y es ahí cuando entra Andarababas. Perfecto. Fecha de nacimiento, fecha de concepción. Esa es la única. Después me le hacen 6 meses después. ¿Por qué? No, porque, ¿en qué te basas? Se confunde algo con el número yo te, voy a, te estoy dando los basamentos, porque vos los tenés que entender. Sin entenderlo, ¿sí? Fecha de nacimiento y fecha de concepción. Día y mes, solamente, ¿sí? Número de hijo. Número de hijo también,
crea una conexión. Y esto viene de un estudio biológico que hace Pavlov, en donde descubre que los cachorros de perros, los cachorros en general, según el rango de hijos, el número de hijos en el que nacen, el cerebro reptil conecta con información. O sea, más fácil que eso, entonces está el vals transgeneracional que te dice que hago esto así. ¿Ah? Lo que están en estas columnas esto es número de hijos, no es meses. ¿Sí? El hijo número 1 tiene la posibilidad, está en estado de posibilidad de conectar con la información del número 4, el número 4 con el número 1, el número 7 también con el número 1, con el número 4, el número 10, el número de hijo conecta. Y recuerden que la física nos dice que es posibilidad. No es que si yo soy número 1 y mi papá es número 1 y mi papá es alcohólico, yo también voy a ser alcohólico o voy a ser abstemio. Está en un estado de posibilidad, que una situación externa lo puede activar. Eso ya te lo dice la biología también. ¿Sí? Esto es número de hijo. ¿Sí? Se confunde ¿por qué? Porque si vos naciste, esto lo usan como meses y ahí ya la cagaron. ¿Por qué? Porque no tiene un sustento. Entonces ya te hacen un bardo, te empiezan a marear. Que si vos naciste en el mes 3, fuiste concebido en el mes 6. Sí, perfecto. Y si naciste en el mes 6, fuiste concebido con el mes 9. Sí, perfecto. Es verdad, porque cuento 3 meses para adelante. Es así de fácil. ¿Mm? Si sos 7 mesino, contás 4 meses para adelante, en lugar de contar 9 meses para atrás. Yo si quiero sacar mi fecha de concepción, no voy a contar 9 meses para atrás, porque para eso cuento 3 meses para adelante. Luego usaron esta tabla para decir, no, si naciste en el mes 6, estás conectado con los que nacieron en el mes 3 y en el mes 9. No, nada que ver, porque si vos naciste en el mes 6, el mes 3 son los 6 meses. ¿Y qué tiene que ver los 6 meses? ¿Qué cosa impacta ahí? No impacta nada. ¿Se entiende? Entonces esto confunde muchísimo porque no tiene de dónde agarrarse. No tiene de dónde agarrarse. Estamos hablando que tiene que tener una lógica. Si vos entendés la lógica, no te mareás. ¿Por qué? Como yo decía en la primera parte, yo tengo que entrar con un conflicto. Si yo entro a ver el árbol y de repente veo 50.000 conexiones y estoy conectado a la vieja loca que murió sola ahí, ahogada, no sé qué, ya me empiezo a asustar, ya empiezo a crear eso en mi mente y ya creo, o sea, ¿se dan cuenta cómo funciona? Tenemos que ser, ¿no es cierto?, cautos en el sentido de que veamos siempre qué es lo real y qué es lo imaginario que pueda crear tu mente. Estamos hasta ahí. Número de hijo es la tablita esta, 1, 2, 3, 4, el número de hijo, nada más. Una vez que yo te lo sabe de memoria, no, ni siquiera necesita esto. El número de mes, cuento 3 meses para adelante. Es decir, que si yo nací, por ejemplo, yo nací el 3 de octubre, mi concepción aproximada es el 3 de abril. Perdón, el 3 del 10. Perdón, yo nací el 3 del 10, mi concepción aproximada es el 3 del 1. ¿Sí? Porque cuento 3 meses para adelante. Punto. Ahora, ¿cuánto de acá para adelante en lo que son? Esos son los meses. Bien. Entonces, cuando vos dibujás tu árbol, y háganlo siempre, porque acá el ego va a querer que vos falles, escribís la fecha de nacimiento y automáticamente la fecha de concepción. He visto árboles que no ponen la fecha de concepción, se pierden la mitad, porque casi siempre aquí está el secreto. Acá está el secreto que antes no veías. ¿Cómo hago con los días? Si yo tengo el 3 de octubre, entonces que todo el mes de octubre, si un abuelo nació el 21 de octubre, yo estoy conectado a él porque es el mismo mes, no. Se toma un rango aproximado, ¿sí? Es decir, que más o menos se toma desde el 3 de octubre, por ejemplo, 10 días para atrás, aproximado, ¿sí? Si hay 11 días, pero a ver, te está pasando lo mismo, hay otras afinidades que no estás tomando en cuenta. El parecido físico es otra afinidad, más leve, pero es otra afinidad. La profesión también es una afinidad. En la enfermedad, es decir, yo tengo cáncer, el abuelo cáncer, ya estoy conectado al abuelo porque él también tuvo cáncer. ¿Se entiende? 10 días y 10 días. ¿Sí? 10 días y 10 días.
Vos podés tener una afinidad o muchas afinidades. Puede ser que la afinidad, por ejemplo, tengas 11 días, pero también tengo afinidad por número de hijo y también tengo afinidad por parecido físico o me dedico exactamente a lo mismo. O otra cosa importante, el nombre. El nombre es una matemática. Las letras, ¿sí? Era lo que usaban los antiguos para contar, es decir, cada letra tenía un número y esa era la matemática antes. ¿Mm? Entonces, el nombre, ya sea primero o segundo nombre, ya te conecta. Se dice que el segundo nombre, si vos tenés afinidad del segundo nombre con alguien, ahí está la sombra, ¿no? Ahí es donde está lo que yo tengo que venir a apropiarme, a llenar de luz, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que nosotros, a través de esto, elegimos el trabajo, el cerebro reptil elige la manera de cazar, el cerebro reptil elige de quién te vas a enamorar, ¿sí? Sí. ¿Con los tíos hay afinidad? Sí, sí, muy buena esa. La afinidad es para arriba, ¿vale? Es decir, yo puedo tener afinidad con, si vos estás acá, yo puedo tener afinidad con una tía, ¿sí? Pero si acá hay un primo, no, porque es horizontal, es vertical lo que nosotros trabajamos. Porque ¿cómo? Sí, tengo la misma fecha que mi prima y a mi prima le va re mal. Pero ¿cómo se transmite la información esta? Va de acá para acá. Sí, te dice de que si dos personas tienen la misma afinidad, una puede estar repitiendo y la otra puede estar reparando. ¿Sí? Hay veces que hay muchos de una sola persona, es decir, dependiendo también mucho del evento que sucedió. Por ejemplo, en mi árbol genealógico, se muere mi abuela, la mamá de mi padre, se muere de manera repentina en los brazos de mi padre. Ese es un momento muy conflictivo. Y luego todos los descendientes traemos a la pareja que traemos es un representante de esa mujer que murió, porque está tratando de resolver ese vacío negativo que quedó. Es decir, una densificación, ya después voy a explicar lo que es el vacío, que atrae a tu vida cosas que no estás decidiendo vos, no estás decidiendo vos qué atrae a tu vida, porque estás densificando desde lo sutil algo que no es tuyo. No sé si se comprende. ¿Cómo nos afecta esto? A ver qué dice. Pero con tío, tía fallecida. Sí, claro, contigo sí, o sea, vos estás acá abajo y este es tu tío, está arriba, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos casos, por ejemplo, que ayer veíamos en uno de los casos, muere la primera mujer, muere y yo estoy conectada a esa mujer, claro, miren cómo baja, es la experiencia de mamá, hacia abajo, ¿sí? Aparte el tío ese está conectado con alguien arriba, seguramente. Entonces el tío este la tía este o el tío este está expresando algo que sucedió arriba o de la experiencia de tu madre. Preguntan, ¿el nombre en femenino con el mismo, en masculino es lo mismo? Es lo mismo, claro, lo tomás como afinidad. Se llama doble. Cuando hay una afinidad, se llama doble. ¿Sí? Cuando hay una afinidad con alguien que estaba vivo mientras o sea, vos estabas desde el momento de la concepción en adelante, todas las personas que estaban existiendo, ¿sí? Y las tenés afinidad, se llama doble, en donde puede elegir hacer lo mismo o reparar, o puede estar esa información latente y dispararse en algún otro momento. Mi abuela materna muere el día de mi cumpleaños. ¿Y vos la conociste? Eso es lo importante con las muertes. ¿Sí? Eso es lo importante. La fecha de concepción se suma 3 meses a la del nacimiento. Se le suma, sí, 3 números. Sí, tal cual. Para sacar la fecha aproximada. Pero vos siempre tenés que fijarte si sos 7 medicina o si es 8 medicina la persona, ¿no? Si la conociste, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Cuando mueren en la fecha de nacimiento, ya vamos ahí. Si mueren cerca de tu fecha de nacimiento, como estos 10 días, alguien, pero vos conociste a esa persona, se llama, dependiendo, o puede ser un regalo, es decir, vos sos la persona más importante para mí, quiero que te acuerdes de mí, ¿sí? Porque la muerte nosotros la concebimos como algo malo, pero para la conciencia no, es un regalo espiritual. O si vos estabas conectada, es decir, ya tenías una afinidad anterior, ya eras doble de la abuela y la abuela muere cerca de tu fecha de cumpleaños o de concepción, eso se llama heredero. Te pasa un quilombo que no podías solucionar, que no puedo, toma, encárgate vos, ¿sí? Te pasa la posta, pero ya tenés que ser doble antes, si no, no tiene sentido.
Mi abuela biológica falleció y mi abuelo se vuelve a casar. ¿La incluyo en el árbol? Sí. Yo no conozco mi familia paterna, ¿cómo puedo sanar esa parte? Haciendo constelación. Pero acordate que tenés que entrar con un conflicto. ¿Qué querés sanar de ahí? Es decir, ¿qué es lo que se está expresando? Si vos en un momento surge algo y las cuestiones externas vos las lees que tiene que ver con, ¿sí? Con una parte que está en secreto, bueno, generalmente también los árboles son espejos generalmente, es decir, si tengo solamente lo de mi mamá, lo de mi papá se puede ver reflejado en lo mismo, ¿sí? O la parte de mi pareja puede estar completando esa parte del árbol. Esas ya son cosas mucho más profundas, por eso le digo que no podemos ver la profundidad de esto acá, sino que tenemos que hablar de lo básico que nos pueda ayudar a conectar para ayudar a nuestros hijos, porque yo doy un seminario larguísimo de esto, de todo un día, y que después seguimos profundizando muchísimo. Tenemos que ver casos y un montón de cosas, ¿no? Bueno, Denise, mi mamá muere en la fecha de concepción mía. ¿Tengo algo que sanar? Decime vos, Denise, ¿cuál es tu problema? ¿Se dan cuenta cómo te confunde el árbol genealógico? Bueno, tenés que entrar desde un problema. Yo no sé si eso es un problema hoy en día en tu vida porque no estamos en una consulta, ¿sí? Es decir, o tu mamá te estaba diciendo, sos la preferida mía, ¿sí? O te está diciendo, mira, esto no lo pude solucionar, solucionarlo luego, pero eso se está expresando en vos. Vos tenés que cuidar mucho que el árbol no genere en tu imaginación un conflicto que antes no existía, ¿sí? Si no pasa nada, no toque nada, ¿sí? Ahora, si vos en algún momento ves que hay algo que surge, y generalmente surge después de que mueren, ahí sí podemos entrar a ver tu árbol genealógico, si no es una responsabilidad mía. ¿Se entiende? Mi tercer hijo de los varones tiene 9 años. Él nació el día del fallecimiento de mi bisabuela. No la conocí. Muy bien. Eso es importante. Eso sí es importante. Ahora sí estamos entrando en eso. Denise, vos, no es que, decime vos si tenés algo que sanar. Eso es lo que hace el ego. ¿Sí? Eso es lo que hace el ego espiritual nuestro, el ego religioso, ¿no? Porque la religión religue, te separa de Dios, te separa de tu luz. La misma palabra religar es separar, ¿sí? O sea, viene te separa. Vos tenés la luz adentro, ¿sí? Esto es un camino interno. Entonces, nuestro ego religioso siempre busca que alguien tenga la verdad, un gurú o algo, pero decime vos si tengo que sanar, decime vos, es tu camino, ¿se entiende? Entonces la gente que enseña esto se aprovecha de eso, porque por supuesto el ego de uno cuando empieza a hacer estas cosas se le sube, a ver, decime vos, entonces yo te puedo estar diciendo, puede estar pasando, ay sí, mirá, y eso no te va a ayudar a hacer tu viaje interior, me va a poner a mí en un lugar en que después, va a ser difícil de soportar porque después no lo soportan, empiezan a fallar todos los gurús, ¿sí? ¿No ven cómo empiezan a fallar? Entonces, bien, perfecto. Estamos con las bases. Ya vamos a ir a lo de la muerte, Pau. Presta atención, ya vamos a ir a lo de la muerte. Entonces yo dibujo así el árbol. Los circulitos son las nenas y los triangulitos son los varones. El varón siempre va de este lado, que ustedes capaz que lo están viendo del lado contrario, pero sería, el varón siempre va del lado derecho, al lado derecho de la mujer, porque así la puede proteger. Si el hombre se pone del otro lado, el cerebro de la mujer se siente desprotegida, ¿sí? Entonces el hombre duerme del lado de los hijos, y después la mujer se siente desprotegida y el otro se convierte en un mamitis y no saben por qué. Y hay veces que cambiar el lugar de la cama ya cambian un montón de cosas. Para el padre de la segunda hija, ¿qué número? El padre, claro, no, claro, muy bien esa pregunta. Es decir, si tu papá, si vos sos, ¿quién sos vos para el matrimonio de tu mamá y de tu papá? ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque es la información genética que tenés. Para tu papá serás número 2, pero para tu mamá será hija número 1. ¿Cuál tomo? Y cuando vaya a entrar al árbol genealógico de mi padre, al lado paterno, voy a entrar como número 2. Y para el lado de mi madre voy a entrar como número 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Está fácil así, ¿no? Sí. Bien, perfecto, seguimos. Lo dibujamos así, ¿sí? Y estos, por ejemplo, esta es la niña, estos es abuelos, para los hijos, estos sos vos,
Vos, tu marido, y acá está tu hija o tu hijo, un triangulito. Cuando lo dibujen al árbol, el inconsciente va a sacar cosas. Fíjense acá. Yo acá no termino la línea. Yo acá no termino la línea. Ella, que se quiere conectar con él, pero no conecta. Acá hay un corte, claro. Este es el corte, ¿sí? Por ejemplo, de mi padre con sus padres, ¿no? Mira acá, mi padre tratando de entrar adentro de mi madre. ¿Sí? O sea, vamos a ver cosas. Hay veces que vos estás dibujando y acá te pasa algo así, vos decís, ¿qué pasó acá? Y bueno, quizás que hay un hijo perdido ahí y no lo sabemos. ¿Mm? Con respecto a los abortos, cuando son naturales no se hace nada. ¿Por qué? Porque esa vida decidió no nacer. La vida decidió no nacer. Pero si vos asesinaste un hijo adentro de tu útero, sí. Esa información vos decidiste que no se exprese y ahora el que sigue va a cargar, ¿no es cierto?, con dos. Va a sentir que es dos, que no sabe qué quiere en su vida. Imagínate cuando hay 3, 4, 5, 7, ¿sí? La persona psíquicamente no se puede encontrar, es mucho más difícil porque no tiene un antarababas, tiene dos antarababas, tiene tres antarababas, es decir, no tiene una solo, tiene dos, tres, y lo decidió la mujer. Cuando hay asesinato sí se cuenta, y recae sobre el que sigue, ¿se entiende? Es una información que no se expresa. Abuelos, ¿no? Abuelos, acá padres, y acá está el hijo. Entonces lo que hago es empezar poniendo las fechas de nacimiento y automáticamente pongo la fecha de concepción. Por ejemplo, ponemos 4 del 5 y automáticamente pongo 4, cuento 3 para adelante, 4 del 8. 21 del 9, 21 del 12, ¿no? Y así. Y acá voy haciendo todo lo que sería el árbol genealógico. Si alguien fue anotado en una fecha y nació en otra, ponen doble fecha, porque ahí hay un secreto, ¿sí? Esa es una de las formas de entender de que hay un secreto. Hay que ver qué le pasó a esta persona para entender. Si nace 8 mesino, contás un mes más. En lugar de 3 meses, contás 4 meses. Y si es 7 mesino, contás 5 meses hacia adelante. ¿Sí? Contás 5 hacia adelante. También lo podés hacer hacia atrás. Es más fácil cuando ya lo tenés a la matemática más aclarada. Entonces, imaginemos que acá nace el 12 del 3, y acá nace el 12 del 6, y acá tenemos, por ejemplo, una abuela que nace el 12 del 8, entonces concepción 12 del 11, y si murió, le ponemos una crucecita y le ponemos que muere, por ejemplo, el 30, para que vean varias cositas que quiero que vean, ¿no? El 30, ¿existe el 30 del 4? Sí, sí, porque a veces se me van esas cositas. Bien, entonces acá tenemos el 10 del 10, por ejemplo, el 10 del 1, después tenemos acá el 20 del 4, el 20 del 7. Si alguien me dice, es mi árbol genealógico, bueno, perfecto, no hay problema. Y le vamos poniendo la fecha de muerte, ¿no? Acá nos queda chiquito el espacio. Y acá podemos poner, para completarlo, 3 del 3, 3 del 6. Entonces pongamos en este caso, para ver algo, ¿cómo es el tema? Tengo que buscarlo el tema. Tengo que buscar el secreto. Sé que por ahí está el secreto, ahí lo tengo que buscar. ¿Cómo se busca el secreto? ¿Qué es lo igual en lo diferente? La palabra que siempre está, que conecta la historia de todas estas personas que parece que no están conectadas, eso te va a armar pero eso es más profundo, eso es lo que enseñamos en nivel 2, Turca. Bien, perfecto. Entonces, vemos, por ejemplo, ¿y yo qué uso? Se compran unos marcadores de colores, estos que son flúor, ¿sí? De distintos colores, y lo marcan, porque hay algunos que tiran flechas y después un quilombo leerlo. Con los colores, ahora yo voy a tirar flechas, pero con los colores es más fácil. Entonces acá vemos que la fecha de concepción está en afinidad con esta fecha, porque está dentro de los 10 días. Puede haber sido el mismo día, puede ser un día, o puede ser los 10. ¿Estamos? Entonces, esta niña, ¿sí?, es doble de la abuela porque la conoció la abuela, es decir, las dos partículas existieron al mismo tiempo, ¿vale?
pero muere el 30 del 4, que es a un día de que ya entremos al 5 y que ya conecta, si yo hago 10 días para adelante también con la fecha de nacimiento y la fecha de concepción, ya también me conecta con la fecha de nacimiento. Ahí se llama heredero, ¿sí? Le hereda algo, hereda un conflicto que tiene que solucionar. Se puede expresar psíquicamente a través de la pareja, a través del trabajo o en una enfermedad, ¿sí? Psíquicamente, un comportamiento, ¿sí? A través de la elección del trabajo. La abuela vive muchas injusticias y yo soy abogada, ¿sí? La abuela viene de un hogar destruido, ¿sí? Y yo soy arquitecta. La abuela tiene un conflicto con la madre y yo soy diseñadora gráfica, ¿sí? La abuela tiene un conflicto con el padre y yo soy diseñador industrial. Después, eso por eso te digo, o sea, es tan profundo que, wow, te vuela la cabeza porque podés leer todo. Ahí le heredó un conflicto que se puede expresar psíquicamente, a través del trabajo, a través de la pareja, es decir, traigo una pareja y voy a vivir un conflicto en la pareja, en donde, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está, ahí está. Entonces, en donde yo voy se va a expresar el conflicto, ¿sí? O orgánicamente, una enfermedad, una enfermedad. En el caso del autismo, tenemos que buscar estas muertes, tenemos que buscar personas que vivieron mucho abuso sexual. Vamos a buscar abuso sexual. ¿Cómo sabemos que hay abuso sexual? Porque la abuela tuvo muchísimos hijos, o tuvo 2, pero abortó 5. ¿Sí? Eso de que tenga muchos hijos en el árbol nos denota que hubo abuso sexual. ¿Por qué? Porque la mujer, digamos, no, la biología no te permite ese desgaste que tiene la mujer con cada hijo que tiene. Si las que tengan hijos, si tienes 2 hijos, ¿cuánta energía te lleva 2 hijos? Un montón, ¿sí? Es un quilombo, o sea, te llevan energía para que vos estés presente, para que puedas estar ahí con tus hijos. Imagínate 5, imagínate 9, imagínate 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes los abuelos venían y le hacían hijos a las mujeres para que no se le vayan las mujeres. Y esta mujer no pudo desarrollar su ser porque solamente, aparte hay otras cosas que pasan en el cerebro en donde se constelan y empiezan a ser tóxicas estas madres y se baja toda esta relación madre-hija tóxica que es súper común, ¿no? El doble puede ser por la fecha de nacimiento o por la fecha de concepción. Sí, no, el fallecimiento no, todavía no llegamos al fallecimiento. Quedémonos hasta acá, ya te digo qué hacemos con el fallecimiento. Si vos ya tenés una afinidad por fecha, por número de hijos, por nombre, con la abuela, cualquiera de esas 3 opciones, con una me alcanza, si son más fuerte todavía la afinidad, y mueres cerca o de tu fecha de nacimiento o de tu fecha de concepción, se llama heredero universal. Si no, solamente doble, es decir, se van a expresar las mismas cosas, pero como doble. Con el tema de la muerte pasa de que se activa el programa después de que muere. Lo otro ya viene como algo de fábrica, ya venimos como de fábrica con eso. ¿Sí? 5 hijos. ¿Y cuánto te lleva de energía, Pau, todos esos 5 hijos? ¿Mm? Muchísima. ¿Vale? Entonces, ¿quién tuvo también muchos hijos en tu clan? Es lo mismo. También ahí se expresa el cuando no puedo tener muchos hijos, cuando tengo muchos hijos. ¿Sí? La parte de, esto es súper profundo, súper profundo. Imagínate que estamos 7 meses para hacer el nivel 1, lo que hacemos nosotros. Bien, perfecto. Entonces yo puedo ver de mi hijo a quién está conectado. A quién está conectado mi hijo o mi hija. ¿Y qué vivió esa persona? Esa historia que vivió esa persona. ¿Qué historia se cuenta de esa persona? No sé nada, siempre me dicen, no, pero hay una historia que se cuenta. Ah, se cuenta que se casó joven, que tenía, no sé, 17 años, que bueno, que el abuelo era alcohólico y que bueno, era un putero. Ah, bueno, entonces sí se sabe esto, esa historia. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos en el lugar de esa abuela. ¿Cómo se sintió esa abuela teniendo, por ejemplo, 17 años y casándose? ¿Mm? Claro, mirá, ahí está repitiendo. Tienen 7 u 8 hermanos. ¿Cómo le vivió esa abuela casándose a los 17 años con alguien mayor?
que no quería, por ejemplo? ¿Cómo fueron las relaciones sexuales? ¿Cómo te imaginas eso? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas que vivió esa mujer el tener un esposo borracho? ¿Qué emociones crees que tuvo? Y ahí vas a entender cosas. Sí. No, quedan 5 minutos por ahí. Ah, bueno, quedan 5 minutos. Vamos a tener que retransmitir porque es largo el tema. Así que quédense. Se va a finalizar en Instagram y yo lo voy a volver a retransmitir y se conectan. Lo vamos a esperar. Bien, entonces tengo el doble por afinidad y entendemos cómo funciona. Yo tengo que entender qué pasó ahí. Si yo no sé nada, justamente lo que le está pasando a mi hijo me está diciendo lo que le pasó ahí. Que ya después vamos a ver las enfermedades, el autismo, el comportamiento, todo eso también lo vamos a ver más adelante para que yo pueda descifrar qué vivió ese ancestro. Yo soy el quinto por parte de padres, ante 4 abortos provocados. Claro, y por parte de madre soy el segundo, un aborto provocado. Llevo la carga de 4 en mí. Decime, Manuel, aparte tu nombre, Manuel, ¿sí? Los nombres que terminan en él tienen que ver con ángeles, ¿sí? Y eso tiene que ver con niños muertos, justamente. Decime vos cómo vivís, si esto se expresa en vos, ¿sí? Ahora voy a decir cómo se expresa. Como un no saber, ¿no? ¿Quién soy yo en el sentido de que, sí, estoy, por ejemplo, estoy casado con una hija, pero también me gustaría otra cosa y siempre estoy entre 2 cosas o entre 3 cosas, o en este caso también podemos ver ansiedad, si querés, ¿sí? Quizás se puede expresar como ansiedad, o como una tristeza muy profunda, una angustia, una sensación de sentirse bloqueado en la vida, que uno no puede avanzar, que sabe todo pero que no puede avanzar en la vida, que se siente como muerto por dentro. De un montón de maneras se puede expresar. Bien, perfecto, vale, entonces está conectado con vos. Bien, entonces, muy bien la pregunta de Manuel, ¿sí? Es relevante según cómo se está expresando en tu hijo. Eso está bueno. Yo tengo 2 hijos que están conectados conmigo. Uno nace un día antes y uno nace una semana antes. ¿Qué pasa? Yo veo que ellos están repitiendo cosas mías, es decir, que están viviendo conflictos que son míos, ¿viste? ¿Y qué hago yo? Los cambio. Cambio yo. Yo cambio, yo hago el cambio, yo lo supero y mi hijo tú lo deja de vivir automáticamente. Si yo lo trato de solucionar diciendo, no, sabes que vos lo que tenés que hacer, y lo trato de solucionar el conflicto que era mío, que ellos están expresando, ¿sí? Lo están expresando para mí. ¿Cómo lo libero? Cambiando yo. Yo cambio y esa información por entrelazamiento cuántico cambian mis hijos. Por eso le expliqué el entrelazamiento cuántico, porque nos lleva a nosotros a hacernos cargo de nuestras cosas y convertirnos nosotros ¿cómo se llama? En los héroes, y le enseñamos a nuestro hijo a ser los héroes no, son los terminados en él. Tomás, por ejemplo, tendrías que fijarte si tuviste una pérdida, porque si había gemelo o no, el nombre Tomás tiene que ver con los gemelos, ¿no? Pero chicos, ¿saben cuánto tengo yo para hablar? Meses tengo para hablar, puedo sentar a hablar acá meses, y tenemos que centrarnos en lo básico y no desviarnos con ese tipo de información. Eso luego pueden profundizar, la idea es que ustedes se metan, ¿no? Bien, perfecto. Eso, bien, Euge, ahí lo estás viendo la repetición, la cambio en mí, me fijo qué viví yo en mi niñez, porque yo también sufrí bullying, entonces yo lo cambio, lo sano, ¿sí? Bien. Le explico que esto, cuando duerme, le explico, esto lo estás viviendo porque yo lo viví, te libero, pero no es te libero, te hago la técnica y después no cambio, ¿sí? No, viaje interno. Bomba, dice Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás, corazón? Tanto tiempo. Bien, entonces, acá tenemos el tema del doble. Pero hay algo que Manuel abrió la puerta. Manuel abrió la puerta y te doy gracias, Manuel, con esto de él, ¿sí? Rafael, Miguel, Daniel, todos los terminados en él, generalmente es una pista que nos dan de que hubo alguien que, por ejemplo, si esta abuela misma muere, dijimos 30 del 4, ¿no? O le pongamos una fecha más cercana, por ejemplo, le pongamos la fecha de nacimiento, pero puede ser nacimiento o concepción, ¿no? El 30 del 4. Muere de manera repentina, o su muerte, mira, justo se va a cortar ahora.
Segundo nombre dijiste muerte. Ah, bien, se va a cortar. Ahora vuelvan a conectarse. Yo ahora lo termino y vuelven a conectarse. Que ahora viene la parte más importante. Esto pasa con Instagram, chicas. Bien, allá todo bien. Mi abuela es mes 4 y yo mes 10. No, vos fuiste concebida en el mes 7. Volví a fijarte, Alicia, porque eso se confunde. Hay una línea que se explica así, pero que se confunde, no tiene nada que ver. Son líneas maestras, pero eso es una huevada que no te sirve mucho. Mi abuelo, yo lo quise mucho y falleció el mismo día de mi cumpleaños, es un regalo. ¿Mm? No es todos los nombres, los terminados en el, Nico. ¿Sí? Y hay algunas pistas que te dan. Hay un diccionario de nombres que te dice a qué estás conectado, que hizo Gerard Artigas, y en algunas cosas le pega porque como él es francés, está trabajando con el inconsciente francés, no todo por eso les digo, ¿no? Bien, entonces no es con todos los nombres. Hay nombres que son significativos, por ejemplo, los nombres que están conectados al inconsciente colectivo con mitos. Por ejemplo, mi nombre, Ulises, ¿no? O sea, mi nombre está conectado al mito de Ulises, a la historia de Ulises. Y eso influenció mi vida, sí, por supuesto. Hasta que yo me di cuenta y lo liberé, estaba viviendo la Odisea, ¿no? Con el amor, con Penélope, con las brujas, Circe, con un montón de cosas, ¿no? Con los 10 años, con un montón de cosas. Las personas que se llaman Jesús, por ejemplo, que después de los 33 años quizás que se deprimen, pero todos tienen un estado de probabilidad. Hay nombres, por ejemplo, María José. ¿Qué pasa ahí con dos nombres? Uno femenino y otro masculino, o José María, y eso está conectado al inconsciente, por ejemplo, de la historia de María y de José, que hay una historia real y una historia que es la oculta, que es la que te cuentan, ¿no? Con respecto a María y José. Hay una historia de que quién es el padre de Jesús, ¿no? ¿Y cuál es el conflicto con quién es el padre en el clan? ¿Se entiende cómo se lee? Pero no en todos los nombres, ¿sí? No se cuelguen de que te voy a decir como el tarot, sí, tu nombre significa no sé qué huevada, ¿no? Sí, él, por Manuel, me dio una pista. ¿Mm? Bien, perfecto, perfecto, ¿eh? Cuando cumplen en la pareja el mismo día o están a un día de diferencia, se llama gemelo simbólico y ese es para enterarte de las parejas. Hay un seminario que yo saqué de casi 15 horas ahora. Bueno, Manuel, bueno, todo Manuel, doble por segundo nombre. ¿A quién no conociste, Manu? ¿Alguno de esos murió antes de que vos fueras concebido? Que eso es lo que yo veía. Si yo veo que la muerte sucede, vamos con la muerte, que la muerte sucede, ¿no es cierto? Antes de yo ser concebido, puede ser 10 años antes, 20 años antes, 50 años antes, 3 meses antes de ser concebido, 2 meses antes de ser concebido, o muere y ese día soy concebido, porque es algo que pasa, yo vengo a reemplazarlo al que se murió. Y como yo vengo a reemplazar al que se murió, ¿por qué lo hace de vuelta? Porque esa muerte, si fue repentina o si fue una muerte que cambió la historia del clan, cambió la historia del clan. Es decir, desde que murió el abuelo, ahí perdimos todo y la abuela entró en depresión, o por ejemplo, que murió la abuela, por ejemplo, te cuento casos, ¿no? Que murió la abuela y a los chicos los pusieron, a las niñas las pusieron en internado, que no vieron a su familia hasta los 18 años, que vivían en otro país, por ejemplo, el padre se va a otro país, cómo vivieron, o sea, esa historia, esa muerte marca un cambio muy grande en el clan, y yo vengo a vivir, ¿sí? El duelo, el dolor, la angustia, la tristeza que dejó esa muerte, ¿sí? Entonces, me siento bloqueado, me siento que mi vida no avanza, que cada vez que voy a avanzar hay algo que me trae para atrás a un estado de duelo, a un estado de tristeza, de angustia que no entiendo. Yo voy y me agarra la angustia, la tristeza y le digo a mi amigo, no, porque estoy bajón, pero si vos tenés todo para triunfar, amigo, en la vida, mira todo lo que tenés en la vida, vos, ¿de qué te estás quejando? Y no lo entienden. No entienden que uno no elige deprimirse, uno no elige sentirse así.
Es algo que se activa porque yo cargo un duelo, de un dolor, de una muerte. ¿Por qué? Porque las muertes repentinas bloquean el duelo. No hay un proceso de duelo. No es como que alguien que se está enfermando y vos lo ves, que se está por enfermar, que viene mal y que se murió y que, bueno, listo. Que se murió y que, bueno, se hace el duelo y hay procesos, hay 9 etapas del duelo. Es más, vos podés, hasta la forma de hablar de la persona te dice en qué etapa se bloqueó el duelo, pero por eso te digo, tengo un montón para hablar, ¿no? Entonces, cuando mi hijo está conectado a un muerto repentino, asesinato, suicidio, paro cardíaco, accidente, ¿sí? O que, por ejemplo, se muere muy rápido, se murió en una semana, se murió en un mes, y que todos quedamos, fue importante para el clan, ahí nuestro hijo, nuestra hija puede estar conectado, porque si fue antes de que fuera concebida, y puede estar expresando como desde autismo, de una especie, de un tipo, digamos, el Asperger, tiene que ver con eso. ¿Mm? El Asperger voy a buscar muertos. Yo puedo cargar uno, yo cargaba 9, por ejemplo. Entonces, autismo, tristeza, ira, ¿sí? La ira también puede estar conectado con eso. Hiperactividad en el niño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta sensación de angustia y de tristeza se siente muy fuerte. Bruxismo, muy bien, gracias, amor. Insomnio, ¿vale? Todas estas cosas porque el insomnio, estoy velando al muerto, sirve para velar al muerto también, dentro de una de las cosas que puede servir, ¿no? Siento algo incómodo en mi cuerpo que cuando me muevo no lo siento. Por ejemplo, no estamos hablando de autodecodificarnos, para eso estudiamos para autodecodificarnos. Yo prefiero antes todo el conocimiento, por eso yo siempre los invito a estudiar, porque, digamos, no para ser terapeuta, sino para poder tener la herramienta para vos, así no sos dependiente de nada, ¿sí? Ya lo sabés vos. Es más, la escuela está dirigida a que vos te liberes. Si no te liberás, viniste a querer hacerte el salvador del mundo, ¿viste? Te va a ir mal. Ya lo vemos. Por eso durante el curso se vive todo el proceso, ¿no? Bien, entonces hay 9 etapas del duelo, ¿no? El duelo puede quedar bloqueado, no lo puedo creer que se murió. Puf, fue un accidente. Entonces la persona es una descreída. No, ¿en serio? No te puedo creer. No. Yo la verdad que no creo nada. Y ya habla de esa forma, ¿sí? Habla en negación. No. ¿En serio? No. A todo le dice no, porque hay una muerte que quedó en negación. ¿Te estás dando cuenta, no? Sí. Hay una muerte que quedó en negación, negar, ¿sí? Hay una forma también de expresarse que es la negociación. A todo te lo negocian. Quedó ahí bloqueado el duelo, ¿sí? Si me hubieras llevado a mí, no te me hubieras llevado a mi hijo, ¿no? Y quedó como ahí bloqueado el duelo. Puede quedar bloqueado en la injusticia y luego vivo injusticia, siento que todo es injusticia en mi vida, ¿sí? Porque quedó bloqueado el duelo en esa etapa. Y estoy cargando con ese, con ese duelo. Uli, las clases a distancia, soy de Rosario. Sí, las clases a distancia con Lore. Lore, si estás ahí, ¿quién es la que está preguntando? Nati Gómez. Nati Gómez. Bueno, Nati, podés comunicarte por privado, después te pasamos para que Lore te inscriba, porque estamos en las clases online, son buenísimas y aparte estamos conectados siempre por Zoom y hay grupos de apoyo, es decir, nos convertimos como una especie de familia en donde vos podés tirar tu caso y te vamos apoyando, así se mueve mi escuela, ¿sí? Te vamos apoyando para tu liberación, ¿sí? Y tiene mucha ira y enojo, mis 2 hijos son dobles de mi bisabuelo, o sea, ya sientes, la nena tiene trastornos de ansiedad y depresión. Ahí está. ¿Y quién murió repentinamente en tu clan? Patri. ¿Quién murió repentinamente en tu clan? Una niña con discapacidad, con padres separados, con mucha historia familiar. Ahí está. Bueno, ¿qué discapacidad tiene tu hija? Y ahí vemos. Y busca mucho estas muertes repentinas, ¿vale? ¿Sí? Busca esta muerte repentina, no sé si ya estuviste viendo antes, pero este es el tercer encuentro, podés verlo en la fanpage y así te vas interiorizando.
Imagínense, acá hay 36, pero allá hay 90, no les voy a contestar a todos. Te quiero dar la herramienta para que vos lo puedas hacer el viaje. Sí. Y te preguntan qué pensás de las regresiones. O sea, si no encontrás en el árbol, ¿se puede buscar en vidas pasadas? Sí, es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Yo hice muchos años de mis primeras incursiones fueron con vidas pasadas. ¿M? Y está perfecto, pero después hay que hacer algo. Yo he hecho regresiones en mí, ¿sí? He hecho como 20 regresiones en mí. Y lo que te das cuenta es que soy un tarado que no vengo resolviendo nada porque siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que está viviendo allá lo está viviendo acá. Claro, ¿sí? Lo que te está pidiendo es que haga algo diferente. Y eso es lo que te pide el árbol, que vos hagas algo diferente. Bueno, busca padre, ¿sí? Conflicto con el padre, cabeza padre, busca un gran conflicto con el padre, Valeria. Ya sea que lo hayas vivido vos cuando estaba embarazada de ella, o que lo hayas vivido, o que vos lo hayas vivido un conflicto grande con tu padre, o en tu rama de ancestro, algún conflicto grande, padres alcohólicos, muertes de padre, decapitaciones, ahorcados, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi abuelo que fue asesinado, claro. Mira, ¿ves? Ahí empiezan a salir. Pero ellos son dobles de mi bisabuelo, no de mi abuelo. Pero el comportamiento te está diciendo de que están conectados a eso. ¿Sí? Puede ser por fecha de muerte. Te das cuenta de que acá te confunde esto. Porque yo te estoy diciendo, ¿qué muerto hay? No, pero no son... Bueno, ahí ya te bloqueó el ego. ¿Sí? Nos bloquea el ego espiritual. Porque el ego religioso dice, no, que tiene que ser doble. No. Por eso te decía, ahora Henry, por ejemplo, te hace la misma pregunta que yo. ¿Quién murió repentinamente? Tal. Bueno, ese es. ¿Sí? Hay una afinidad que capaz que no estás viendo. Número de hijo, parecido físico. ¿Se entiende? Quizás que ni siquiera estaba anotado en ese día el abuelo. No se sabe. Pero cuando vemos estas cosas así fuertes como las que dice Patri, tenemos que ir a una muerte repentina. ¿Hay una muerte repentina? Sí, hay un asesinato. O sea, más repentino que eso. Entonces, ahora, si te ubicas desde el asesinato, podés entender. Porque ¿cuáles eran las cosas que nos dijo que tenían? Ira. ¿Qué más? La hija con depresión. Depresión. ¿No te suena conectado a una escena? Lo importante es esa escena, Patri. Esa escena tenemos que buscar, esa escena bien fuerte en el clan. Y esa escena, cuando hay asesinato, cuando hay muerte repentina, todos tratan de expresar ese mismo vacío que quedó ahí. Ese mismo vacío que quedó ahí. Por eso te confunde cuando ya te empiezan con muchos numeritos. Es una guía, ¿sí? Pero lo que busco es el mito grande que hay ahí en el clan. Sigue diciendo Patrick, ¿qué dice? También el abuelo del padre fue asesinado. Y claro, y bueno, ahí tenés la ira, tenés injusticia, tenés tristeza, la angustia. Entonces, luego, bueno, espero que puedas seguir conectándote para que luego cuando demos las maneras de liberar, pero anda tomando conciencia de eso, ¿sí? Anda tomando conciencia de eso. Mi hija es doble de mi padre, que murió repentinamente, es ansiosa. Perfecto. Muy bien, perfecto, gracias. Gracias. Bien, esa es la parte más profunda del árbol, las muertes repentinas. Fíjense ahí en Patri, fíjate en la ansiedad. Fíjate, por ejemplo, en la tristeza, en la ira, autismo, ¿sí? Autismo, Asperger. Fue asesinado ahí los padres, todas estas cuestiones. Yana Isabela es la quinta de mis hijos, nació el día que cumplía años mi papá de mi suegra. Fue cesárea programada y la ligadura de trompas. Pero no entiendo cuál es el conflicto. Vos me tenés que decir, yo tengo que entrar con un conflicto. Eso ya lo expliqué. ¿Ves? Por ejemplo, Patri. ¿Cómo fuimos rápido? Mi hija expresa esto. Bueno, ¿quién murió repentinamente? ¡Pum! Listo. ¿Se entiende? Si no, Pau, se puede expresar de millones de maneras. Eso lo expliqué al principio. ¿Sí? Se entra con un conflicto. Se entra por la puerta del conflicto y es por la que salió. En la misma puerta por la que entramos es por la que después vamos a salir. Del laberinto, evidentemente. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, vamos a armar el árbol genealógico, ¿sí? Nos va a servir conocer las historias. Cuando salen esas historias, nos ayuda porque ya empieza a salir a la luz la verdad. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces,
cuando dice verdad la dice 2 veces. Es una manera, se trasnocha, bueno, eso, que a quién está velando, Pau, ¿sí? ¿A quién está velando ella? Lo que les iba a explicar, cuando yo estoy viendo que en mi lenguaje o en lo que yo digo lo puedo hablar en voz alta, hay algo que se repite. Por ejemplo, cuando estábamos el otro día en uno de los cursos, yo no sé cuál es mi proyecto sentido. Bueno, contame la historia. Y la persona empieza a hablar. Y dice, no, porque mis padres estaban haciendo la casa, ¿sí? Y mi madre quedó embarazada y después cuando nació recién se mudó a la casa. ¿Qué es lo que sobra en la historia? La casa. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto. Por ahí tengo que entrar. ¿Sí? Lo que está sobrando, lo que es diferente o lo que se repite. Por ejemplo, la historia del abuelo es que el abuelo fue, se le muere la madre, fue abandonado. Y yo acá que sufro, no, mi mamá la internaron y yo estuve 2 años sin ver a mi madre, o 1 año sin ver a mi madre, o 6 meses sin ver a mi madre. Hay algo en común que es el abandono. ¿Sí? Eso en común es lo que me ayuda a entrar. El hilo de Ariadna es lo que sobra en la historia o lo que es igual en lo diferente. Ahí están las claves, así nos enseñan, ¿no es cierto? Mi abuela paterna murió por cáncer de útero. Bueno, hubo un gran conflicto con los hijos, un gran conflicto de nido. Mi abuela materna fue vaciada por fibromas y bueno, mi hija sufre endometriosis. Bueno, ahí está. Mira, tú puedes estar conectada. Fíjense ahí. Mi abuela murió por cáncer de útero. ¿Sí? Mi abuela materna fue vaciada por fibromas. Útero. ¿Sí? Mi hija tiene endometriosis. Útero. Ahí está, la línea. Lo que es igual en lo diferente. ¿Qué es lo diferente? La historia de la abuela, la historia de la bisabuela, la historia de la abuela y la historia de ella. Son diferentes, pero hay algo que lo une. En lo diferente, lo igual. Y en lo igual, en lo diferente. Fíjate que al escribirlo capaz que ahí nomás te diste cuenta. Mi hijo de ahí menor viene. Tiene adicciones, su papá es adoptado. Lo no dicho. ¿Adicción a qué? No es lo mismo la cocaína que la marihuana. No es lo mismo la heroína, no es lo mismo el cigarrillo. Cada adicción tiene un simbolismo. Sí, bien, te diste cuenta. Bien, bien, qué lindo esto de conectarnos y poder liberar información. Hermoso. Cáncer de mama, ¿sí? Conflicto en el nido, ya habíamos hablado de eso. Eso lo buscan en el diccionario y eso te ayuda, ¿sí? El diccionario ya te ayuda. El que dijimos, el bioemocional, ¿no? Que sale como aplicación. Vos podés tener el diccionario y ya sabés las claves, vos conocés el funcionamiento, entonces ya entras a través de eso. Muy bien, se me están acalambrando las piernas, chicas. Se me están acalambrando las piernas. Claro, yo en el seminario camino de acá para allá, estoy como loquito de acá. Cáncer de útero, también ya hablamos de eso, ¿no? Es decir, conflicto en el nido. Tenemos que ver un conflicto en el nido con el macho. Depende de qué cáncer. Adicción a la marihuana y el alcohol. Bien, el alcohol es el padre. Busco llegar a mi padre, no puedo llegar. Y la marihuana es tratar de unir a papá y a mamá. ¿Sí? Tratar a María y a Juana, marihuana. ¿Mm? ¿A qué se debe? Pero vos tuviste, ¿a qué se debe? A un conflicto en el útero. Eso lo explicamos en el primer módulo que vimos, que está en Facebook, Soy Sana, está lo que hablamos de las enfermedades, estamos hablando de árbol genealógico, ¿sí? Es un curso que estoy dando, ¿sí? En distintos momentos que se llama Cómo ayudar a sanar a nuestros hijos, ¿vale? La parte de las enfermedades ya lo di el martes. El martes de esta semana buscarlo en mi fanpage, @Ulises, Biodeco Cuántica, y va a tener 1 hora y yo hasta regalé un libro, ¿sí? Que también lo podés pedir. Cigarrillo, mamá, y muerte. Tiene que ver con la muerte también, Manuel, ¿sí? O sea, estar conectado a un muerto, porque es muerte, va a los pulmones, no quiero que me vean, la teta, ¿sí? Mamá tóxica, un montón de cosas, podemos hablar de eso. Hay un libro para los que quieran dejar de fumar que te ayuda muchísimo a dejar de fumar una vez que lo decodificar, que es fácil, es Dejar de fumar, de Alan Carter. Está escrito como si fuera ¿cómo se llama? Una metáfora, que podemos aprender cómo hacer metáforas para nuestros hijos, para ayudarles a sanar, con metáforas, ¿sí? Porque son chicos, ¿no? Lo que para el grande hay otra forma de liberar el árbol genealógico de manera
cortar definitivamente con lo que estés viviendo, pero no, es muy fuerte, no lo puedo explicar aquí. Bien, entonces yo voy a hacer el árbol genealógico, voy a buscar las muertes repentinas, voy a buscar los eventos más grandes. Más allá de esto que estamos acá, ¿cuáles son las historias que todavía se cuentan? Porque esas historias son el simbolismo que aplica sobre nuestra vida. Nuestra realidad se basa en 3 cosas muy importantes. Problemas con la menstruación, sí, fíjate, abuso sexual y también fíjate conflicto con los hijos, ¿sí? Y con los machos, es decir, no quiero tener un hijo de este hombre, ¿no? Esto que se llama el nudo de Borromeo, ¿ah? Tenemos en cómo nuestra conciencia crea la realidad. Y por eso es otra forma de entender el árbol genealógico. Esto es lo imaginario. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo real, lo que ya se densifica, lo que yo ya creo en mi realidad. Y esto es lo simbólico. O acá vendrían a ser lo sutil. Estos son los mitos. Mitos son las historias que gobiernan, tienen, actúan, mandan sobre lo que vamos a imaginar y mandan sobre lo real. Es decir, que yo, a lo imaginario, lo puedo explicar todo mi imaginario. Pero, ¿qué hago? Si yo conozco los mitos, las historias de mis ancestros, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener acción de cambio sobre esto. Y al cambiar este anillo, cambia este anillo y cambia lo real. ¿Sí? Se llama escoliosis. Escoliosis es una enfermedad profesional. La tomó enfermedad pulmonar, sufre el padre de mi hija y fue trasplantado. ¿De qué fue trasplantado? De pulmones. Fíjate ahogados y fíjate muerte, pulmón, muerte. ¿Sí? Desde la primera etapa. Recuerden que también ya tenemos de enfermedades otro. Busco bebé hace varios años y no llega. ¿Hablaste del tema? Sí. Abuelas con muchísimos hijos. Busca conflictos de abuelas con muchísimos hijos. Y antes me estuviste hablando de cáncer de mama. O sea que hubo un conflicto con los hijos arriba en tu clan. Es decir, todo te está hablando de lo mismo. Hay un conflicto con los hijos. Eso es genial, ¿sí? Si querés comunícate por privado, porque nosotros estamos teniendo muchísimo éxito con eso. Mi hijo abusa de ver televisión, por ejemplo. Otro dice, mi hijo es súper introvertido, le cuesta mucho socializar. Bueno, ahí buscas el tema de la muerte. La televisión, ponerle un límite, la falta de padre. Padre diciendo hasta acá, ¿no es cierto? Como hoy tenemos que hacer acá en nuestra casa también, porque nuestros hijos también se zarparon con eso. Bien. Estamos con toda esta introducción, y fíjense que esto es la introducción, chicos. Ustedes no saben lo lindo que es cuando lo hacemos en el grupo, ¿no? Es re lindo, se vive fascinante, tenés ganas de quedarte 2 días. ¿Cómo se llama el gráfico de los 3 círculos? Nudo de Borromeo. Se usa para un montón de cosas, pero también lo usaba Lacan. Bien, perfecto, chicos. Luego ya se está preparando. Hoy voy a enviar lo de la clase pasada, ¿sí? Y el lunes voy a enviar lo de esta clase, ¿sí? Si a ustedes les interesa, para mí, los libros de esto, ¿gráfico de qué? ¿Del Borromeo? Ahí se los hago. Les explico un poquito. Lo que pasa es que ustedes me dan la lengua y a mí me gusta tanto esto, que yo puedo estar hablando acá. Ahí tenemos un círculo, acá tenemos otro círculo y acá tenemos otro círculo, ¿sí? Mitos o simbólicos, ¿no? Nosotros acá lo trabajamos desde el árbol genealógico, imaginario, esto manda sobre esto, y real. Así se crea. ¿Ah? Hay un punto en donde, por ejemplo, que yo me río porque yo estoy estudiando mucho con París, por decirlo así, ¿no? Y es muy gracioso. Dice el boludo transpersonal o el boludo cuántico. Solamente se queda acá. Pero hay un punto que es el donde que nosotros tenemos que llegar, que es este vacío del medio. ¿Sí? Si yo logro estar ubicado acá, yo de acá controlo acá, acá y acá. Que es el vacío. Otra cosa que está bueno entender con respecto al árbol genealógico es el vacío negativo.
Es decir, bueno, Emilce, entonces manda un privado acá a Instagram, así te mando el teléfono de Lore y ella te lo manda a vos. O de Gaby. Tenemos la malla espacio-temporal, ¿sí? Así es el espacio. Y cuando algo crea masa o se densifica, lo deforma, ¿sí? Y crea este vacío en el universo que es la gravedad que atrae cosas, ¿sí? Esto mismo, realidad. Hubo un faltante, un objeto perdido, algo que creó un vacío en tus ancestros. Falta de padre, falta de madre, falta de dinero, falta de justicia, falta algo que está faltando y densifica en ti, con los 3 circulitos, por ejemplo, ¿ah? Cosas que atraigo a la vida. ¿Para qué? Para que yo pueda ver esto, pero esto yo lo cambio desde lo sutil. Yo cambio lo sutil, cambio este vacío y yo atraigo otras cosas. Pero yo también puedo ver, según lo que estoy atrayendo, cuál fue el secreto, qué es lo que está, qué estoy atrayendo a mi vida, que es algo que le faltó a alguien arriba en mi ancestro. No pude abrir la info enviada. Sí, Nati, después enviamos el teléfono de Gaby y de Lore, porque con todo esto que está pasando, se bloqueó el drive mío, ¿sí? Así que vuelvan a pedirlo al WhatsApp de Lore o de Gaby, ¿sí? Cualquiera de los dos lo tiene y se lo va a coso. Todo lo que es tecnología es padre, dice, vive frente al televisor, o vive frente es el padre, la tecnología simbólicamente es el padre, ¿sí? Es ahí donde me encuentro con papá, ¿sí? Por eso, y lo podemos entender. Si se vive como un conflicto, mi hijo. Bien, después vamos a hablar de cómo ayudarle a nuestros hijos psíquicamente, ¿vale? Psíquicamente, pero eso viene después en las aplicaciones. Todavía estamos en este viaje, no sé cuál es la próxima clase que viene, no sé si ya viene de las aplicaciones. Yo creo que ya viene el martes, ya viene la aplicación, el martes a las 10 de la mañana, ¿sí? Ya viene el tema de las aplicaciones, me parece. Capaz que, y va a ser largo, me parece, lo vamos a tener que dividir en dos. Capaz que hagamos aplicaciones de Proyecto Sentido y después las aplicaciones en el árbol genealógico, ¿sí? Pero bueno, está saliendo hermoso el curso. Y explicar esto que a veces es multifactorial, o sea, son cosas vividas en Proyecto Sentido como también Gracias, a la hora de amor. hablar de los niños, ¿no? Gracias, amor, sí. Es multifactorial, ¿sí? Generalmente el ego también, como no puede lidiar con muchas cosas, cree que es una sola cosa, el árbol genealógico o el Proyecto Sentido, ¿no? Es multifactorial, ¿sí? Quiero hacer las sesiones de sanación. Hay mucho, por lo que veo. Bien, perfecto. Sí, comunícate por privado, Pau. Comunícate por privado, no hay ningún problema. ¿Sí? La idea es dar la herramienta. Yo prefiero dar la caña de pescar que dar el pescado, ¿vale? Y aparte es como lo que yo vengo a hacer acá, ¿viste? A mí me ayuda esto, yo lo comparto para que todos, por lo mismo que explicaba, para que el nivel de conciencia, tratar de aplicar un poquito, dar algo desde mí, ¿sí? Para poder, no desde El Salvador para nada, ni siquiera no me gustaría ponerme ahí, porque no, es algo donde uno se tiene que cuidar si hace un trabajo interno, real, sino desde, yo tengo esto, si te sirve, buenísimo, ¿vale? No vengo acá ni a discutir, ni a decir que es la última verdad, nada, mira, esto sirve, ¿no? Lo vemos, tenemos 800 alumnos, vemos todo esto, vemos los cambios, nos alucinamos, nos asombramos toda la semana con los logros que tenemos, y está buenísimo compartirlo porque estamos todos entrelazados cuánticamente. Entonces yo, al hacer esto, no estoy ayudando a los demás, me estoy ayudando a mí, ¿sí? Porque ayudo a la conciencia, que es mi conciencia también. ¿Sí? Acá nos dice Nati, mi hija solo habla con su papá cada 15 días por computadora. Se fue a vivir a otro país, se la pasa todo el día con las pantallas. Claro. Bien, ahí está, ¿ven? Ahí está. Te siguen los números maestros. No sé, yo nací el 3 del 10 de 1978. Bien, no, sí, humildad, está bien, bueno, gracias, perfecto. Buenísimo, buenísimo, gente. Nos vemos el martes. Por más que esto tome más sesiones, el que tenga ganas, yo no tengo historia de seguir compartiendo, ¿sí? Así que nos vemos el martes, vamos a empezar con las técnicas para sanar
el proyecto sentido, es decir, quizás que doy las técnicas y después muestro cómo aplicarla en proyecto sentido, y después vemos en la siguiente cómo aplicarlo en, está bien, listo, vamos a hacer así. Yo voy a enseñar técnicas el martes, amor, para, para el proyecto sentido, y después voy a enseñar técnicas para crear todo lo que sea metáfora, la enseño el jueves. Bueno. ¿Sí? Entonces hacemos así. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana para seguir con el cursito, que está saliendo hermoso, y gracias, le agradezco de corazón que estén ahí del otro lado. Le agradezco mucho su interés, porque te tiene que interesar, te tiene que divertir, te tiene que emocionar, así que está buenísimo. En el Face estoy como Ulises Biodeco Cuántica, ¿sí? Hay otras páginas con mi nombre, pero que son de las chicas que ofrecen los cursos y estas cosas, ¿no? Que con cualquiera de las madres cuánticas que tenemos para este curso, que es Gaby o Lore, se pueden comunicar para que le pasen el material, para que puedan profundizar. Bien, muchísimas gracias por interesarse y por estar del otro lado. Y nos vemos. Chau, Tere, nos vemos. Bueno, chao, Manu, nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias.